Antes que nada, agradecer al Congreso la oportunidad de que esté yo aquí hablando de residuos. Hasta hace muy bien poco, hablar de residuos estaba solo yo me iba a grupitos de frikis de residuos y a congresos exclusivamente de residuos. Algo está cambiando. Con la que está cayendo, me alegra mucho de que este congreso, a las ponencias que he asistido, la palabra sostenibilidad está allí encima. Y todo el mundo por detrás está pensando en que los residuos forman parte de esa sostenibilidad. También sé, ya lo tengo asumido, que voy a ser el menos glamuroso de los ponentes, ¿no? Porque los basureros, ¿no?, que nos llamaban así, pues somos poco glamurosos. Pero si os digo que los residuos van a ser seguramente la fuente de materias primas secundarias y, por tanto, de ahorradores de residuos en un futuro, pues igual ya soy algo más glamuroso. Y si os digo que los residuos van a ser sustitutivos del carbón fósil y son energías limpias renovables, ya pues igual soy algo más glamuroso, ¿no? Pero nada, una apunte. Empecemos porque me gustaría empezar con esa frase de arriba. Estamos viviendo un momento extraordinario. Y cuando digo estamos, no solo estamos viviendo un momento extraordinario el sector de los residuos, sino todos y cada uno de nosotros, sector público, sector privado, ciudadanos. He intentado poner en un orden cronológico por qué estamos viviendo este momento extraordinario, y es porque tenemos un marco legal terriblemente exigente en el que estamos ya inmersos, con un montón de objetivos, con un montón de deadlines que tendremos que cumplir en los próximos años. Los he resumido, allí, pues si los hubiese puesto todos no habría suficiente espacio en la slide y he puesto grandes partidas, pero tenemos objetivos de reciclaje, de envases, de muchas cosas. Tenemos objetivos de, sobre todo, reducción de entrada en vertedero, importantísimo para países como España, que hemos dedicado nuestro modelo de gestión de residuos a tener como gran tratamiento finalista la eliminación en vertedero. Pero objetivos que están al caer, de nuevas cadenas de valor que se van a generar a partir de los flujos de residuos. Por ejemplo, los textiles el año que viene, o la materia orgánica selectiva, recogida selectiva de materia orgánica desde este año pasado. Entonces, pero luego hay otro grupo, el grupo derivado también de ese marco legal, pero garante del cumplimiento de los objetivos. Y ahí es donde nos tocan el bolsillo. Tasas, impuestos. Me he olvidado la última, que es la que está ahora y va a afectar mucho a todos los ayuntamientos, ¿no?, de España, que es esa tasa que dice que tiene que cubrir, o sea, tendrá que incrementar la tasa de recogida de residuos, recogida y tratamiento de residuos para cubrir todo el coste del tratamiento y todo el coste futuro de cumplimiento de esos objetivos. Ya veremos cómo acaba. No la he puesto, pero he puesto la del impuesto al vertido y a la valorización energética, el impuesto a los envases no reutilizables, esos 0,5 euros por kilogramo de envase no reutilizable, o las costes que también nos están imponiendo a las emisiones fugitivas o difusas de los vertederos de los gases de efecto invernadero. Pero falta uno, falta el gran grupo, el de la transición energética, el de la descarbonización, con ese último hito súper ambicioso que es ser neutros en 2050. Claro, todo esto, ¿qué ha provocado a los que nos dedicamos a la gestión de los residuos? Pues un cierto desasosiego en todos, nosotros y nuestros clientes, que al final son sector público y sector privado. Y nos dicen, oye, Jaume, me llaman, oye, ¿qué hacemos? ¿Cómo cumpliremos esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que invertir? ¿Cómo tengo que recoger mis residuos? ¿No? Entonces, la verdad es que además esto es así en España y en algunos otros países, ahora veremos, donde, como insistía al principio, hemos apostado por el tratamiento finalista del vertedero y eliminar en el vertedero una cantidad de residuos terribles. El vertedero está llamado a desaparecer, ¿no? Veíamos en los objetivos, ¿no?, ese 10% solo de entrada de residuos en 2035, pero el año que viene 40% y en 2030 el 20%. Por tanto, tenemos que ir eliminando vertederos y no tenemos infraestructura que cubra, ¿no?, las deficiencias de haber tenido vertedero. Vamos a ver qué pasa en Europa, ¿vale? Esto es un gráfico, bueno, que muestra en verde
los porcentajes de reciclaje. Ahí está reciclaje de la fracción orgánica, reciclaje de la fracción inorgánica, es decir, los valorizables y la orgánica todos juntos. El amarillo es la valorización energética de los residuos y el rojo es el vertedero. Lo que vemos, y os he marcado allí, que hay una serie de países que ya cumplen. Hay algunos países que incluso están cumpliendo los objetivos de 2035. Ya no los de 2025, ni los de 2030, sino los de 2035. Esto, ¿qué pasa? Si vemos y analizamos qué hacen estos países, pues vemos que apuestan básicamente por un reciclaje de mucha calidad y por la valorización energética. España, estamos allí pues todavía con un 52% de material eliminado en vertedero y en 2025 tenemos que estar en 40%, en 2030 en 20% y en 2035 en 10%. O sea, tenemos un reto importante por delante. Por tanto, viendo los países que ya lo están cumpliendo, lo que tenemos claro es que tenemos que apostar por modelos como el de estos países, ¿no? Le he puesto números. España está allí en la segunda columna, está la media de la Unión Europea. En cuanto aquí ya está separado el reciclaje material, digásemos, de inorgánico de la parte orgánica, el compostaje y el vertido. Estamos en todo por debajo incluso de la media europea y estamos por encima de la media europea donde deberíamos estar por debajo, que es en el vertedero, ¿no? Ahí tenéis los objetivos, los del 55-65 en reciclaje y en el vertido 40-10, 2025-2035. He sacado de aquel cuadro tres de los países que cumplen, con un porcentaje de vertido del 0%, el 1% y el 1%, Alemania, Suecia y Finlandia. ¿Y qué vemos que han hecho? Pues apostar precisamente por los dos otros grandes grupos, ¿no? Un reciclaje de calidad y por la valorización energética. Si nos vamos a ver las plantas de valorización energética que hay por Europa, número de plantas por países, pues he puesto algunos, pero si pudiera haber puesto muchos más que también superaban las españolas. En España tenemos 11, en Francia hay 131 de estos, 108 en Alemania, 130 en Reino Unido, 43 en Italia. Si lo pasamos de esto, porque me diréis, es que tienen más habitantes. Si lo pasamos a ratio por habitante, pues resulta que Suecia tiene una planta para cada 400.000 habitantes, Francia cada 500.000 y en España casi cada 4,5 millones. Eso significa como 8 veces menos de donde deberíamos estar. Pero he dicho dos cosas. Esto era el apunte de valorización energética. He dicho, tenemos que cumplir un reciclaje de calidad y tenemos que cumplir incrementar los retos de valorización energética. Hay un indicador que publica cada año el Eurobserver de Europa, de los países de Europa, que se llama la tasa de circularidad, que mide la contribución de los materiales reciclados al uso general de los materiales. Es decir, cuánto porcentaje de los materiales que yo uso para producir mis productos viene de material reciclado, está sustituido por material reciclado, respecto al total. Estos son los datos, creo, de 2023, sí. Estos estaban publicados de 2023. Vemos que Holanda está en un 30%, luego hay un grupo en 20%. España sigue allí, anclada en el 8,5% aproximadamente. Este año incluso hemos descendido algo, ¿vale? Y la media europea también no es demasiado halagüeña, ¿no? Porque está como de una manera muy asintótica. Es verdad que el último año, esto estaba hasta 2022, decían que ha habido un crecimiento de 0,3% y dicen que es el más alto de los últimos 10 años y, por tanto, empezamos a ver brotes verdes, ¿no? Pero esta es la situación. Bueno, ya lo he comentado, España, bueno, es verdad que el Plan de Acción de Economía Circular del 2020 para toda Europa decía que en toda la Europa de la Unión Europea deberíamos alcanzar para 2030, ese es el objetivo, el 23,2% de media. Estamos en el 11,5 más 0,3 este año, estaríamos en el 11,8. Por tanto, nos queda mucho camino por recorrer. A España todavía más, porque estamos en ese 8,5
anclados allí. ¿Por qué? Claro, tenemos que tener recogida selectiva de calidad, o sea, aumentar el reciclaje, pero aumentar la economía circular. Yo llevo muchos años, muchísimos, como todos vosotros, yendo a congresos y oyendo hablar de economía circular, pues como más de 15. Y esto era la panacea, teníamos que cambiar el modelo. A la hora de la verdad, cuando rascas y ves los ejemplos que hay reales de economía circular, son muy pocos. Y de hecho, la tasa de circularidad que os mostraba en la anterior, que estamos anclados en ese 8%, lo demuestra. Al principio nos pensábamos que sería afrontar el reto de hacer economía circular de verdad, sería un problema técnico. Bueno, tuvimos que ir a buscar soluciones muy ad hoc para cada caso, porque los residuos cambian incluso de un productor a otro. Tuvimos que ir a buscar tecnologías incluso que estaban aplicándose en otros sectores, ¿no?, que trataban con ese tipo de materiales y adaptarlas. Tuvimos que adoptar tecnologías que ya tratábamos para grandes masas de residuos a tecnologías de pequeña escala. Yo diría que a día de hoy esto no es ningún problema, ¿vale? Es decir, la viabilidad técnica para que despegue la economía circular no la hay. Hay soluciones para cualquier flujo de residuos. Pero es que además, y ahí es donde empieza el drama, es que tiene que tener viabilidad económica. Yo he puesto las 4 barreras que, a mi entender, son las que están frenando el despliegue de la economía circular. La primera es bastante evidente, es masa crítica. Es decir, si yo voy a buscar soluciones muy ad hoc, muy de proximidad, y a mí se me acerca gente y me dice, oye, tengo este residuo y quiero reutilizarlo, incluso que me hagas una materia prima secundaria, lo puedo introducir dentro de mi ciclo productivo. Claro, cuando dice, ¿pero cuánto tienes? Pues tengo poco. Es verdad que pues, hay cierta economía de escala en estas tecnologías de pequeña escala, pero no tanta. Es decir, al final, cuando le metes el OPEX y la amortización del CAPEX necesario para transformar ese residuo en una materia prima secundaria, cuando haces el ratio euro por tonelada, no es posible que compita con los materiales vírgenes y, por tanto, esto frena su utilización. El marco normativo. Yo aquí tengo una cierta queja, pero es verdad que las cosas están cambiando. Hay un reglamento europeo, el EPSR, ¿no?, de ecodiseño, que ha entrado en vigor ahora en julio de este año y que veremos cómo va a cambiar esto. Pero es verdad que está poco balanceada. Hemos visto la presión que hay en objetivos en las primeras slides sobre los residuos. No hay la misma presión sobre la producción. Es verdad que las empresas se han dado cuenta que tienen que empezar a sustituir materiales, pero se fijan targets internos, no de obligado cumplimiento. En la ley no hay porcentajes de sustitución sobre muchos materiales de obligado cumplimiento y, por tanto, esto crea un cierto desequilibrio. Hay otro tema del marco normativo. Me gustaría decir que en el marco normativo está la condición fin de residuo. Esto es clave e importante para hacer economía circular de verdad. Y lo cierto es que aquí tengo 2 visiones contrapuestas, ¿no? Porque yo he ido por ahí, ¿no? Hola, buenas, llamando a la puerta, ¿no?, de un productor. Tengo esto que le puede interesar. Dice, ¿esto qué es? Un residuo. No está desclasificado, no es un producto, es un residuo. Cierra la puerta y vete. Si no pasamos por condición fin de residuo y luego hablas con las administraciones locales de cada una de las comunidades autónomas, los organismos que tienen que evaluar y considerar la condición fin de residuo, hay unas características que tiene que cumplir el material, y te dicen, es que no me llegan solicitudes. También es verdad que desde el lado privado me dicen, es que cuando enviamos a nuestra comunidad autónoma tardan la hostia. Y luego además me pasa que un producto que ha conseguido su condición fin de residuo en la comunidad autónoma de al lado, ¿vale?, este es un problema de España endémico, no crea jurisprudencia, porque cuando me lo está evaluando el mío, no evalúa lo mismo, no sé qué, tarda más tiempo, y eso es un problema importante, ¿vale? Saturación del mercado. Aquí, no sé si ya voy mal de tiempo, pero me gustaría explicar un ejemplo. Yo hace un tiempo, nosotros tenemos muchas plantas que tratan con fracción resto, ¿no?, con lo que recogemos en los contenedores grises. Y allí lo que nos dimos cuenta es que el textil hace unos años era un 3%, después un 5%, después un 7%, y ahora estamos ya en algunas plantas con un 10% de textil. Como no llegaba la obligatoriedad de la recogida selectiva, yo dije, oye,
¿por qué no probamos de sacar material textil, ¿vale? Como un flujo más? Evitamos enviarlo a vertedero y vamos a hacer unas pruebas de materiales para downcycling, no upcycling. No podíamos hacer tejido porque aquí el material está sucio y tal con el resto y muy mezclado con otros materiales, pero sí, por ejemplo, para las napas que utilizan los de la colchonería. En nuestros colchones hay reciclados de fibras, los de la automoción, en nuestros coches, en las puertas y en los capós hay unas napas especiales. Y sobre todo en aquel tiempo nosotros estábamos en el grupo ferrovial y miré a nuestros compañeros de construcción y les dije, oye, ¿a ti te podría interesar esto? Y dice, hostia, está, sí, sí, como aislante térmico y acústico, pero me tienes que conseguir una napa que se mantenga recta, que no sé qué, que sea ignífuga, que cumpla con los condicionantes, tal. Digo, vale, te lo consigo. Me fuimos a Francia, producimos las fibras, hice una napa y me fui a Ferrovial Construcción y le dije, toma, dáselo a los jefes de obra y que los jefes de obra lo apliquen. Y dice, oye, están encantados. O sea, esto no pica como la lana de roca, cumple con todas las condiciones que yo te exigí. Y le pregunté, ¿a cuánto lo compras? Y no recuerdo, ¿eh? Igual me dijo 7 o 10, o no sé. A 3 euros. Yo me iba a mi modelo, a mi business case, le ponía 2 euros y me salía una TIR del proyecto fantástica. Digo, hostia, ya está. La cuadratura del círculo. Tengo una solución fantástica para los residuos textiles. Y la última pregunta que le hice fue la que tenía que haberle hecho al principio. Digo, ¿cuánto consumes de esta napa que me has pedido? Dice, mira, Ferrovial, no sé, no me acuerdo, pero 1 millón de metros cuadrados. Y luego le dije, hostia, ¿y en España? En España, pues no sé, 5 millones de metros cuadrados se pueden consumir de esto. Yo sacando el 50% de ese 10%, o sea, un 5% de uno de mis ecoparques, de uno solo, y tenemos como 40 o 50 distribuidos por España y Portugal, sacaba 16 millones. O sea, esto es lo que quiero decir con la saturación del mercado. Tendremos que empezar a buscar nuevos usos, porque esto está frenando también iniciativas de economía circular. Y luego los precios de vertido y materias primas vírgenes. Es evidente. Si yo cuando voy a un productor y le digo, oye, mira, que tengo este producto, y me dice, mira, me saca la hoja de la materia prima virgen que tengo que sustituir. Digo, hostia, porcentaje de impropios, o sea, de no targeted material, ¿no? O sea, el que no quiero, 0%. Hostia, tío. O sea, a mí es exponencial el coste de limpiar esto. Y me dice, bueno, te lo admitiré con un 2%, me voy y lo limpio. Voy, digo, ya lo tengo limpio. Me dice, ahora me lo trituras a 30 milímetros. Pero lógico que me lo pida, porque es su proceso de producción. Vale, te lo trituro, vengo, te lo he triturado. Ahora me lo secas por debajo del 5% de humedad. Venga, ya lo tengo. Y además ya no es un residuo de tal. Me dice, hostia, claro, yo voy a ampliar mi portafolio, esto es un producto que me interesa, voy a hacer un reciclado, pero claro, porque yo le digo, ¿cuánto me pagas? Y me dice, hostia, tío, o sea, tengo que ver qué penetración tendrá este nuevo producto de mi portafolio en el mercado, etcétera, etcétera. De momento me lo traes a la puerta y me lo pagas a 0. Ahí te lo pago a 0, o sea, a 0 euros. Y yo miro para atrás y digo, secado, triturado, todo lo que he tenido que hacer, sacar impropios, 60 euros tonelada. Pues, oye, me voy para casa y me vuelvo con mi residuo, ¿no? Pues eso es lo que quería decir con... Y luego, además, el pensamiento de decir, oye, pues si es que me cuesta 60 euros prepararlo y el impuesto del vertedero es 30 y además la gestión del vertedero son 20, pues estoy en 50, me sale más barato. ¿Me explico? O sea, esto también ha frenado el desarrollo. Insisto, ahora hay brotes verdes porque con esto del reglamento este de ecodiseño, porque también es muy importante que obliguemos a ecodiseñar para que el producto, o sea, estudiemos el ciclo de vida y creemos productos y metamos productos en el mercado que sean fácilmente reciclables. El siguiente, porque esto era para valorización material, ¿no? Para ese reciclaje de calidad. La energía. La agenda de la ONU, el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 7, dice garantizar el acceso a la energía asequible, segura y sostenible para todas las personas. Pues bien, los residuos tienen un elevado poder calorífico y producen, y con él podemos producir energía verde, eléctrica, térmica y vectores energéticos como el biometano o el hidrógeno. Y por otra parte, son una fuente de carbono biogénico y por tanto contribuyen a la descarbonización del sistema. Por tanto, si los residuos no reciclables son representan una fuente de energía que es asequible, segura, sostenible y renovable. Y no lo digo yo, lo de renovable
lo dice la cumbre del clima de París, ya decía que la valorización energética de residuos son una fuente de energía renovable. Bien, esto como introducción. ¿Cuáles son los dos tratamientos que yo creo que vamos a tener que fomentar para incrementar la parte amarilla de aquel gráfico, ¿no? La parte de valorización energética? El primero, el biometano, el impulso del biometano. El biometano es un gas equivalente en porcentaje, porque es metano puro a más del 90%, equivalente al gas natural, ¿vale? Se genera por una digestión anaerobia, no voy a entrar aquí, con unos bichitos que comen materia orgánica de los residuos y producen un biogás. Ese biogás tiene un 50% de metano y luego tiene un 50%. Y por eso cuando decimos yo tengo un biogás, ¿qué necesito para enriquecerlo y llegarlo al 99%? Son los procesos estos que les llamamos upgrading. El upgrading no es nada más que sacar el CO2 y los marranatos, que también los hay en otros productos, y dejar ese metano concentrado al 99%. El SEDIGAS, que es la Asociación de Empresarios de Gasistas, dice que el potencial de España, ha hecho un estudio por el residuo orgánico que tenemos, estaría del orden de 166 teravatios hora año. Y esto es una salvajada. Con ello podríamos sustituir el 45% del consumo de gas natural del país. Me parece importantísimo. Luego la segunda, tampoco me gusta dar, hombre, me siento ciertamente orgulloso, pero decimos, oye, Precero, España, generó en 2023 el 64% del biometano que se producía en el país. Es verdad, pero si veis lo que se produjo, ¿no? 244, nosotros 155, realmente es un 1% de lo que dice SEDIGAS, que es el potencial en España. Por tanto, ese es un tren que tiene que pasar. Estamos todos todavía en la estación y espero que cuando entre seamos capaces de llenarlo y realmente llegar, si no es aquella cifra, a cifras similares. Y luego, esto es una tontería, porque ya, como he explicado, bueno, una tontería, que eran como unos consejillos, sobre todo ahora que hay un flujo orgánico que entra de nuevo en una cadena de valor nueva con las recogidas selectivas de orgánicas en todos los municipios de España. Claro, esto genera una orgánica de mayor o menor calidad, depende de lo buenos que seamos los ciudadanos o lo comprometidos que estemos en producir un producto de calidad, pero una materia orgánica nueva, ¿no? Que lo que veo que están haciendo muchas administraciones es decir, oye, yo me voy a lo fácil y lo barato, me voy a hacer un compostaje. Pero luego tú dices, pero tú sabes la salvajada de residuos que vas a recoger y dónde vas a meter el compost. Te va a salir por las orejas, no vas a tener mercado. Me va a pasar a mí con el napado aquel de los textiles, ¿no? Entonces, y luego dices, bueno, ¿qué otra alternativa tengo? No tienes una alternativa, tienes una cosa complementaria. Es decir, la digestión anaerobia sobre esos residuos es muy factible y trabaja muy bien, es decir, con rendimientos muy elevados. Y tienes una cosa que ya lo contaba, o sea, tienes una energía verde, ¿vale? El biometano. Tienes el CO2 que atrapo. Cuando hago el proceso de upgrading, ahora ya hay sistemas que te dejan un CO2 puro, neutro, CO2 neutro, por el cual las industrias que utilizan CO2 deberían estar peleándose, porque ese no les contabiliza. ¿Vale? O sea, tienes un subproducto y luego sigues teniendo un compost. Tienes un digestato, que es un fertilizante, que además separas la parte líquida de la parte sólida y es un fertilizante de mucha calidad, de mejor calidad que incluso el compost. Por tanto, no digamos que es una alternativa, es complementario. Y ya está, porque esto es un poco de propaganda, ¿eh? Pero decía que Precero generamos el 64% del biometano de España. La verdad es que luego el biometano también se puede usar para uso vehicular. Del que se inyecta en la red gasista, en la red de Enagas española, producimos el año pasado inyectamos el 75% de todo el que se inyecta. Y luego os ponía nuestra huella de carbono. Decíamos, nosotros con estas plantas operadas por Precero, donde producimos esto, ya somos un sumidero de carbono. Entonces, bueno, en realidad producimos más energía, es el dato, 890 gigavatios hora año de la que consumimos, ¿vale? O sea que Segundo tratamiento. No quiero mirar el reloj, pero segundo tratamiento que va a tener que despegar sí o sí. Lo ha hecho en todos los países que están cumpliendo los objetivos y no hay solución
al tratamiento finalista que hemos tenido para ahora, otra que que es la valorización energética. En concreto, la valorización energética por combustión. Decía antes, cuando os enseñaba las plantas que había en Europa, en España había 11 y están valorizando energéticamente solo el 11% de nuestros residuos. Además hay otro dato que digo, imaginaros que somos tan buenos y llegamos a cumplir el 65% en 2035 de reciclaje de calidad, insisto con lo de calidad, y el 10% de entrada en vertedero. Me queda un 25% en la ecuación. Por tanto, no hay otra solución que pasar por la valorización. Pero no la valorización desde un punto de vista tradicional. Ahora veremos. Mira, la asociación está, el CIWEP, que es la asociación de empresas de Energy from Waste to Energy, ¿no?, europeas, publicaban el otro día, solo aprovechando el poder calorífico de los residuos, lo que había pasado en 2021, bueno, creo que es de 2021, sí. No sé si, no he mirado si estaba actualizado, pero bueno, deben variar poco las cifras. Se valorizaron energéticamente 103 millones de toneladas de residuo urbano de fracción resto en toda Europa. Eso produjo energía eléctrica, energía térmica, ¿vale? La energía eléctrica se reintroduce a la red de energía y, por tanto, la consumimos cualquiera de nosotros. La eléctrica también, la eléctrica y la térmica, pues vía district heating a ciudades es una vía, o vía consumo industrial de energía térmica, que hay muchas industrias que lo necesitan. Ponían lo que representaba eso en ahorros de la variable es 10,56 millones de toneladas de combustibles fósiles. Claro, 10,56 porque no es lo mismo sustituir un carbón que sustituir un gasoil y tal. Por eso hay ese rango. Pero ellos dicen, con esto no nos conformamos, ¿vale? Vamos a ir más allá. Vamos a ser auténticos sumideros de carbono, ¿no? Están diciendo, vamos a construir plantas. Están ya construyendo plantas de valorización energética que son un sumidero de carbono y, por tanto, contribuyentes a la descarbonización del sistema. Le llaman las plantas net zero, pero además, aquí no tienen solamente en cuenta el balance energético, tienen en cuenta el balance de valorización material. Es decir, los outputs o los subproductos que se producen, escorias y cenizas en estas plantas, se están también valorizando como materiales de construcción, ¿vale?, como carbonizándolos y tal, como materiales de construcción, sacando metales, etcétera, etcétera. Si logramos eso, ¿qué dicen? Vamos a hacer la huella de carbono de las plantas de valorización energética. Ellos dicen, tenemos 1 tonelada por cada tonelada de residuo urbano que tratamos en estas plantas, generamos más o menos proporción 1:1, dependiendo de la composición del residuo urbano, a 1 tonelada de CO2. Pero ¿qué pasa? Que la composición del residuo, parte es biogénica y parte no. La parte biogénica, ellos la cifran en un máximo del 60%, bueno, entre 50 y 60%, nosotros que hacemos análisis sobre la biogenicidad del residuo, el carbono biogénico, más o menos. O sea, la parte orgánica, papel, cartón, etcétera, esto computa un 60%. Y esto es neutro a nivel de emisiones de huella de carbono. Por tanto, solo le contabilizan los 400 kilos, ¿no?, de la parte negativa. Y dicen, la sustitución energética, esta que explicábamos en el cuadro, aprovechando energía térmica, energía eléctrica, me mitiga, evito combustibles fósiles generando esa energía en 360 kilos. Si luego, además, las escorias y las cenizas las recupero y las introduzco como materias primas secundarias en el sector de la construcción, como aditivos de cemento, como aditivos de asfaltos o como perfiles de construcción, todavía mitigo 60 más. Pero el gran clic que tienen que hacer las plantas de valorización energética, y hay distintos proyectos, y ahora veremos uno de Precero, es el día que ya están planteando, y hay muchos proyectos planteándose, que recuperemos el CO2 de los exhaustos de estas plantas, de las chimeneas. Entonces, si recuperamos el CO2, ellos dicen,
si hacemos el carbon capture, le bajamos 500 media tonelada más al balance. Y esto es un ejemplo de que esto existe. Esto es una planta que Precero tiene en Holanda, ¿vale? Y el proyecto se llama Osiris y es un proyecto que va a empezar a construirse en enero de este año. Hemos llegado a un acuerdo con unos empresarios que tienen invernaderos. En Holanda sabéis que hay mucho invernadero, a un lado y a otro de la instalación, casi 100 hectáreas, y les vamos a suministrar energía térmica y CO2, ¿vale? Atrapado con un sistema de aminas. Bueno, esto es una absorción y luego desorción, ¿vale? Y con eso, sí, voy. Bueno, lo dejo ahí. Y todavía le meten, la siguiente es la última, o sea que acabo. Ellos le meten todavía 600 kilos más porque dicen, oye, que lo que estamos tratando en estas plantas, si no se trata en estas plantas, se iría a un vertedero. Y en un vertedero, como además se produce metano y hay emisiones difusas de metano y contribuye 20 veces más la molécula a molécula al cambio climático, al calentamiento global, pues yo le meto las emisiones evitadas en vertedero y entonces ya me voy a una huella de carbono que es 1040 kilos negativa. Ese es el concepto. Pero tiene que ir por allí, ¿eh? Y eso es cierto. No están mintiendo. La última yo la pongo un poco en duda, pero no están mintiendo. O sea, la pueden meter perfectamente en el de esto. Para terminar, decía al principio de la presentación, estamos viviendo un momento extraordinario. De todos y cada uno de nosotros depende que sea extraordinariamente bueno o extraordinariamente malo. Y por favor, os pido una cosa. Empezar a mirar a los residuos de otra manera. Odio profundamente la definición de residuo que sigue cuando cualquiera de vosotros buscamos lo que es un residuo. Que dice, es aquello que ya no tiene valor para el ser humano y de lo cual necesita desprenderse. No. No sé si os ha quedado claro. Hay mucho valor en el residuo. Empecemos a mirarlo con otros ojos, por favor, porque cada uno de nosotros, porque es la única manera, y además con urgencia que tenemos, de intentar ayudar a salvar el planeta. Y he puesto la frase de nuestro querido Jacques Cousteau, que la dijo hace unos años, pero si hace unos años era crítico, imaginaros ahora. Dice, nuestros hijos, futuras generaciones, yo lo personalizo más, nuestros hijos no nos perdonarán haber derrochado su última oportunidad. Y su última oportunidad es hoy. Gracias.